Amén, gloria a Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre poderoso de Jesús. Bienvenidos una vez más, como cristianos, como hijos de Dios. Para nosotros es fundamental poder congregar y poder escuchar la palabra de Dios. Una de las características de la oveja es que no puede vivir sin el pasto, que es la palabra de Dios, sin abrevar en el agua que viene del Espíritu de Dios. Al reunirnos aquí, en este momento, al congregar de esta forma, es el Espíritu de Dios quien pone en nosotros esa agua viva, y al soltar su palabra participamos de aquel alimento espiritual para todos los hijos e hijas de Dios. Bienvenidos hermanos, vamos a orar al Señor para poder compartir la poderosa palabra de Dios. Vamos a orar en esta hora. Padre, queremos darte muchas gracias por este tiempo. Gracias, Padre bendito, Padre bueno, por la oportunidad que nos das de oír tu palabra, de aprender tu palabra. Queremos decirte, Padre, que te amamos y que estamos totalmente agradecidos contigo, Señor, por permitirnos compartir tu palabra. Te doy gracias, Señor, por el familiar de mi hermano, que en este tiempo, Señor, tú lo has atraído a ti. Gracias por los amigos, vecinos de mis hermanos, Padre mío, Señor, que están conociendo tu palabra. Señor, oh Dios, gracias. En esta hora, Padre, te pedimos que sea tu palabra y tu espíritu y tu palabra. Amado Espíritu Santo, sé tú tocando los corazones y en medio de esta transmisión obrando nuevo nacimiento, conversiones, obrando sanidades, milagros, y que todo aquel que se ha apartado de ti se reconcilie contigo. Obra, Señor, te amamos en el nombre de Jesús, y sé tú poniendo palabras, Señor, para tu pueblo. Que sean tus palabras, que sea tu sentir, que sean tus pensamientos, Señor, oh Dios, los que hoy sean soltados para tu pueblo y todo aquel que hoy nos escuche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Bienvenidos una vez más a este culto virtual que tenemos para con el Señor. Y bueno, ya hemos terminado nosotros de enseñar acerca de estos temas escatológicos, ¿no? Desde la apostasía hasta el gran trono blanco, ¿no? Pero el día de hoy vamos a comenzar con otro estudio. Ya estamos en esta semana, que este domingo tenemos nuestra campaña virtual. Y yo sé de que todos mis hermanos, todo el pueblo está emocionado, contento, con ganas de darle lo mejor al Señor, ¿no? No, es al Señor. Todo lo que hacemos, dijo el apóstol Pablo, hacedlo como para el Señor, ¿no es cierto? Y estamos contentos de prepararnos y para este domingo tener nuestra campaña para el Señor. Todos los líderes también listos para el saludo de cada célula, ¿no es cierto? Y animoso con los miembros, así como antes cuando marchábamos y teníamos los saludos, y que ya volveremos de aquí a un tiempo, hermano, a tener ese saludo público, físico, en las calles. Y también los coordinadores, también cuando hagan el saludo de su zona, y también los encargados de anexo cuando lleguemos a los anexos, ¿no? Así que esta semana tenemos un estudio, el cual lo daremos en 2 partes más o menos, o si de repente el Señor lo permite, en 3 partes, ¿no? Que se llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Hemos preparado este esquemita, ¿no es cierto? Queremos pedir disculpas, ya que se ha hecho con mucho cariño, pero parece que no se ve mucho, ¿no? Entonces lo que se va a hacer es que para el día de mañana, ya nos ha faltado el tiempo, cuando ya lo hemos puesto, nos hemos dado cuenta, para el día de mañana vamos a cambiarle algunos colores, para buscar el contraste, como aquí, ¿no? Buscar el contraste y que se pueda leer. Pero no se preocupe que yo voy a estar
leyendo para que usted pueda entenderlo, ¿no? Las disculpas del caso, y el día de mañana ya el esquemita va a estar mejor preparado para, digamos, la comodidad de cada uno de ustedes, que es lo que queremos cada día, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a empezar el día de hoy, hermanos. Vamos a entrar a hablar de un tema muy importante, hermanos, porque es el nuevo nacimiento lo que ocurre cuando alguien cree de corazón. Cuando alguien cree de todo su corazón, con sinceridad viene a Dios, la Biblia dice, vuelve a nacer. Solamente los que han vuelto a nacer, dice la Biblia, entrarán en el reino de Dios. Así dijo el Señor, así de claro habló el Señor. No depende de cuánto vayas o cuánto estés en un templo, ni de cuánto oigas, ni de cuánto veas, no, ni de qué religión tengas. Depende de que alguien venga al Padre con sinceridad en el nombre de Jesús, de corazón, lo acepte en su corazón, ¿no es cierto? Y en ese momento, hermano, dice la Biblia que ocurre un nuevo nacimiento, ¿no? Aquí en este esquema yo he traído un esquemita para explicarlo mejor, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo algunos versículos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿ya? Así que hoy martes, mañana miércoles y posiblemente el jueves, ¿no? Vamos a estar hablando de este tema. Ya el día sábado voy a dar un tema solitario, un tema normal, que también quiero añadir, tiene que ver con la escatología. Y el día domingo soltamos un bombazo, hermano, un bombazo evangelístico. Así que prepara a tus amigos, prepara a tus vecinos, prepara a tu familia, porque este domingo vamos a dar un tema totalmente evangelístico, ¿ya? Entonces, el nuevo nacimiento, ¿no? Acá está el esquemita nuestro. Entonces, vamos a ver, hermano, por ejemplo, aquí hay la vida de una persona y esta es la vida de otra persona. Como ve aquí, hasta acá se puede ver, me parece, es un incrédulo, o sea, alguien que no ha venido a Dios, alguien que no quiere saber nada de Dios. Este es un incrédulo y este es, digamos, un hijo de Dios, o sea, aquel que por creer, por venir a Dios de corazón con sinceridad, pasa de incrédulo a creyente, o sea, a un hijo de Dios. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Por eso aquí lo hemos puesto. Esta parte negrita es cuerpo. Luego sigue, esta parte es alma. Y luego sigue el espíritu, ¿no? Entonces, sé que no se ve muy bien, hermanos, discúlpenos, pero voy a explicarlo. Voy a explicarlo y luego ya el día de mañana lo traigo, digamos, lo traemos mejor hecho, ¿no? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, las tres partes, ¿no?, de un incrédulo. Y luego vamos a ver lo que pasa en las tres partes de un hijo de Dios. Entonces, todo ser humano, sea incrédulo o sea hijo de Dios, o sea creyente o no sea creyente, todo ser humano tiene tres partes. Es tripartito, como el Padre. El Padre es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así también el ser humano, la persona, es espíritu, es lo que está, lo más dentro que tiene, ¿no? Lo que está más adentro. Luego está el alma, que tiene que ver con su forma de pensar, su forma de sentir. Ese es el alma, ¿no?, que es la voluntad de la persona. Y está el cuerpo, ¿no?, que es el vehículo que usamos para hablar, saludarnos, trabajar, estudiar y caminar y transportarnos en este mundo. Ahora bien, cuando hablamos del cuerpo, en el incrédulo que todavía no ha nacido de nuevo, que todavía no ha creído de corazón, según la Biblia, el cuerpo del incrédulo es como un templo vacío. Un templo, ¿no es cierto?, pero vacío. Ahora le hago una pregunta, ¿de qué sirve un templo vacío? Si uno justamente alquila un local o compra un local para hacerlo templo, precisamente para llenarlo, ¿no es cierto? ¿Quién alquila un lugar vacío para tenerlo vacío? No. Entonces, hermano, así de vano es la vida de un inconverso, ¿no es cierto? Porque siente un vacío en su corazón. Entonces, cuando hablamos de cuerpo, el cuerpo de un incrédulo es como un templo vacío. Pero cuando esa persona cree de corazón, viene a Dios, ocurre un nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, hermano,
según la Biblia, cuando ya es un hijo de Dios, cuando ha nacido de nuevo, que lo voy a ir explicando poco por poco, ¿no es cierto? Ya no es un cuerpo vacío, ya no es un templo vacío, sino que se convierte de un templo vacío, pasa a un templo del Espíritu Santo. Su cuerpo ya no siente un vacío, ya no hay un vacío interior, ¿no es cierto? Ahora su cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. De un templo vacío a un templo del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Hablemos del alma, lo que está en medio. Cuerpo, alma, espíritu. Lo más importante es el espíritu, pero lo pongo de esta forma para darme a entender, ¿no? Cuando hablamos del alma, por ejemplo, según la Biblia, el alma, ¿no es cierto?, del incrédulo es como el alma, digamos, de una persona, digamos, ¿cómo decirlo? A ver, vamos a ponerlo. La palabra alma, esa palabra alma, viene de una palabra griega, ¿no es cierto?, que tiene que ver con alma o ánima, ¿no es cierto?, que tiene que ver con algo animal. Por ejemplo, la Biblia habla de una sabiduría que es de Dios, pero también una sabiduría que al dejar de ser de Dios se convierte en terrenal o animal. De la misma forma, en ese estado casi animal, es el alma de una persona cuando no ha nacido de nuevo, cuando no tiene a Cristo, ¿no es cierto? Es por eso que el ser humano sin Cristo, su forma de pensar, su forma de sentir es precaria, ¿no? No hay control, daña, ofende, tiene malos pensamientos, ¿no es cierto? Ese es el alma de un incrédulo, ¿no? Por eso acá dice alma y luego acá dice de su procedencia, animal, ¿no es cierto? Pero cuando esa persona viene a Cristo, cuando esa persona viene al Señor, ¿no es cierto?, y nace de nuevo, entonces esa alma, ¿no?, la cual es nuestra mente, digamos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, por ejemplo, en el ejemplo de la mente, el alma, ¿no es cierto?, esa alma al nacer de nuevo, digamos, se convierte en la mente de Cristo. La Biblia dice, por ejemplo, que el apóstol Pablo dijo, nosotros, almáticamente hablando, tenemos la mente de Cristo. O sea, tenemos un alma, pero un alma renovada. Un alma donde se junta con los pensamientos y los sentimientos de Dios, de Cristo. ¿No es cierto? Entonces imagínate, de un alma precaria, terrenal y animal, a veces animal, de un alma terrenal, animal, a un alma como la mente de Cristo. ¿No es cierto? O un alma, ¿no es cierto?, donde ahora nosotros hacemos la voluntad de Dios, porque ese es el alma, los pensamientos, lo que sentimos y nuestra voluntad. Pero ahora esa alma quiere hacer la voluntad de Dios. O sea, mira ese cambio que produce el nuevo nacimiento. Ahora, pero en el espíritu, el cambio es totalmente, ¿no? Totalmente. En el espíritu, por ejemplo, mi querido hermano, el espíritu de una persona que no ha nacido de nuevo, ¿no es cierto?, según la Biblia, es un espíritu muerto. Pero cuando esa persona viene a Cristo de corazón, nace de nuevo, ¿no es cierto?, y su espíritu, ¿no es cierto?, aquí ocurre el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no ocurre en el cuerpo. El cuerpo se convierte de un templo vacío a un templo lleno, porque se convierte en templo del Espíritu Santo. El alma se renueva, ¿no es cierto? El alma ya no es un alma terrenal, precaria, animal, sino el alma ahora tiene, si hablamos de pensamientos, la mente de Cristo. Si hablamos de voluntad, ahora el alma quiere hacer la voluntad de Dios. Ese es el alma, ¿no es cierto? Pero el espíritu, aquí es donde ocurre el nuevo nacimiento, ¿no? No es en el cuerpo ni en el alma. El alma es renovada, pero el nuevo nacimiento ocurre en el espíritu. En el espíritu muerto, ahora el espíritu vive, ¿no es cierto? Y se junta al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Se amalgama, ¿no es cierto? Entonces la única forma que nosotros como creyentes podamos relacionarnos con Dios, ¿no es cierto?, no es por el cuerpo ni por nuestra alma, sino es por el Espíritu. Por eso qué importante es que cada persona, digamos, experimente
esto que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Esto es tan importante que la Biblia dice que el que no ha nacido de nuevo no podrá ver, ni entrar, ni heredar el reino de Dios. ¿No es cierto? Que son los procesos que tenemos. No podrá, el que no ha nacido de nuevo no podrá ver, no podrá entender, ni entrar, ni heredar el reino de Dios. Muy bien, entonces, vamos a comenzar, hermanos, hablando de esto, ¿ya? El esquemita lo traemos mejor para el día de mañana. Y vamos a hablar de la importancia del nuevo nacimiento, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos nacido físicamente, ¿es cierto? Acá está, primer nacimiento, el físico. Pero es necesario que cada persona física nazca, pero ya no físicamente, sino espiritualmente. Y cuando hablamos de espiritualmente, hablamos del espíritu. El espíritu muerto, que ahora es espíritu viva. Y el Espíritu Santo se junta a ese espíritu renacido. El alma deja de ser terrenal, precaria, animal y se convierte en un alma renovada, ¿no? La mente de Cristo, la voluntad, queremos hacer la voluntad de Dios, y el cuerpo pasa de un templo vacío, ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos, por favor, a ver, hablando del nuevo nacimiento, vamos a ver, por favor, Génesis capítulo 3, del 1 al 4. Vamos para allá. Así es. Muy bien. Entonces, Génesis capítulo 3, del 1 al 4. Aquí vamos a ver, hermano, cuando Adán y Eva, ¿no es cierto? Especialmente Eva primero, es tentada, ¿no es cierto? Y peca contra Dios en desobediencia. Y luego le da al marido y los dos pecan. ¿Se acuerdan? En el huerto del Edén. La serpiente, dice, ¿no? Fue usada por el maligno. Ahora, atento por acá, hermano, ¿ah? Porque vamos a entrar al tema del nuevo nacimiento. Muy bien, dice, pero la serpiente era astuta. Nunca se ha preguntado por qué el diablo no eligió a la vaquita, no eligió al torito, no eligió a la jirafa. Nunca se ha preguntado por qué eligió a la serpiente. Es que la Biblia habla que de todos los animales, la más astuta, no dice sabia, porque es bueno ser sabio, pero no es muy correcto ser astuto. O sea, ser vivo para lo malo, ¿no es cierto? Y la serpiente dice que no era sabia, era de todos los animales la más astuta, la más avispada, viva, pero para lo malo. Y eso abre puertas. Entonces, el enemigo encontró una puerta abierta en la serpiente, por eso la usó la serpiente. Digo esto porque a veces, como cristianos, a veces pensamos de que más que pedirle a Dios sabiduría para vivir, es mejor ser vivo para vivir. Y no, hermano. Te conviene mejor no ser vivo, sino ser sabio. ¿No es cierto? Eso es importante. La viveza te puede ayudar a conseguir cosas materiales. Te puede ayudar a conseguir dinero. Pero la sabiduría te ayuda también a conseguir dinero, cosas materiales, pero sin perder el matrimonio, sin perder la familia y viviendo bien. ¿Ya? Muy bien. Pero la serpiente, dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo la serpiente a la mujer, ¿no es cierto? Y le cambió, ¿no? Satanás siempre va a cambiar las palabras, ¿no? Le dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol, ¿no? Del huerto. Satanás siempre va, a distorsionar las palabras, siempre, ¿no? Siempre. Entonces, cuidado con eso, ¿no es cierto? Es bueno ser creyente en las cosas de Dios, pero a veces, hermano, para un problema, un chisme o una crítica, es bueno a veces decir, voy a preguntar primero, voy a preguntar, porque el enemigo siempre va a distorsionar todo, ¿no es cierto? Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Acá distorsionó. Dios no dijo de que no coma todo árbol. Dios dijo que no coma solamente del árbol del conocimiento del bien y del mal, nada más. Pero él dijo, no, Dios te ha dicho que no comas de todo árbol. Verso 2. Y la mujer respondió bien. Le dijo a la serpiente, no, serpiente, el Señor ha dicho que del fruto de los árboles sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, de ese árbol no comeréis de él. Ahora atento por acá, ni le tocaréis para que no muráis. O sea, Dios le dijo a Adán y a Eva,
el día que ustedes coman de este árbol que está en el huerto, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, morirán. Pero mira lo que Dios le dijo a la mujer. Entonces la serpiente, miren lo que la serpiente, le dijo a la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Yo le hago una pregunta. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, ¿murieron o no murieron? ¿Qué dice usted? ¿Murieron o no murieron? Bueno, si usted de repente lo ve del lado físico, aparentemente no murieron. Pero si usted lo ve del lado espiritual, ¿no es cierto? Porque ese es el nuevo nacimiento. No le voy a hablar de volver a nacer físicamente, porque ya todos los seres humanos hemos nacido físicamente. Te voy a hablar del nacimiento espiritual, en tu espíritu, para que tu espíritu muerto nazca y se junte al Espíritu de Dios. Y esa naturaleza, esa nueva naturaleza, reforme, restaure tu alma, ¿no es cierto? Y llene tu cuerpo de un templo vacío a templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿murió o no murió? Físicamente, en ese momento no murió, aunque ellos podían vivir eternamente, pero al desobedecer luego murieron, ¿no es cierto? Pero de la muerte que Dios se refería aquí, era de la muerte espiritual. Y eso es lo que logró el pecado. Esto habla de la muerte espiritual. Y lo que el diablo quería, hermano, era que Adán y Eva mueran espiritualmente. ¿Y sabes qué, mi querido amigo que me escuchas? Y yo hoy quiero hablarle a todo invitado, quiero hablar al familiar de mi hermano, de mi hermana, al esposo, a los hijos, a la familia y a todo amigo que de repente tiene a bien escuchar esta palabra. Escúchame bien. Y ese mismo propósito de Satanás, hasta el día de hoy, ya han pasado 6.000 años. ¿Y sabes qué? Es el mismo. No ha cambiado. El diablo quiere que así como Adán y Eva murieron espiritualmente, la gente siga muerta espiritualmente. Vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y a veces también de la misma forma que engañó a Adán y a Eva, también engaña a la gente el día de hoy. Que dice ese pastor que tienes que nacer de nuevo, pero si tú ya naciste, tranquilo, no vas a morir, todo está bien, no moriréis. Es lo que el diablo sigue engañando el día de hoy. Pero yo hoy, como un predicador del Evangelio, te vengo a decir, es necesario, tienes que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Es necesario. Esa palabra es la que usó Jesús. Necesario. No usó importante o sería bueno, yo te aconsejo. Usó la palabra necesario, de donde se desprende en el griego la palabra necesidad. ¿Qué es una necesidad? Comer, respirar, tomar agua, dormir. Eso es una necesidad. ¿Qué pasa si no haces alguna de estas cosas? Te mueres. ¿No es cierto? De la misma forma, es necesario, es una necesidad para cada ser humano nacer de nuevo, pero nacer espiritualmente. ¿No es cierto? Y de esa palabra te vengo a hablar el día de hoy. Muy bien, volvamos por favor. Volvamos. Muy bien. Entonces, ya hemos leído Génesis 3, del 1 al 4. Vamos a ver el siguiente versículo, por favor. Recuerda, estamos hablando del nuevo nacimiento. ¿Ah? Lucas 9:60. Vamos para allá, por favor, mis queridos hermanos. Lucas 9:60. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Muy bien. Lucas 9:60. Aquí vamos a ver, hermanos, cuando el Señor llama a un joven y luego el Señor le dice a este joven, ¿no? Le dice a este joven, atento por acá. Jesús le dijo, ¿no? Cuando llamó a alguien, Jesús le dijo, atento. Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Padre Santo. Y tú ven y sígueme, anuncia el Evangelio. Aquí hemos subrayado, tratamos de hacer esto para que sea más fácil para usted. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pregunta, ¿cómo un muerto va a enterrar a otro muerto? Si se supone que los dos están muertos. O sea, es ilógico. Claro, es ilógico viéndolo humanamente. Pero cuando nos vamos al contexto de la Biblia, ¿no es cierto? Y lo explicamos, entonces ya no es ilógico, sino que sí tiene una enseñanza encriptada.
Por ejemplo, cuando el Señor dice, deja que los muertos, al decir, deja que los muertos entierren, está hablando de muertos que caminan, que tienen fuerza, pero están muertos. Es que lo que pasa es que están muertos, pero no físicamente, porque pueden enterrar. Están muertos como espiritualmente, pero están muertos. Entonces, atento por acá. Toda persona que usted ve que estudia, trabaja, que tiene sus negocios, van y vienen, usted no sabe cuántos de ellos están muertos. No, pero si está que camina, claro, está que estudia, sí, está bien, pero están muertos espiritualmente. Es delante de Dios. Espiritualmente están muertos. Así dice la Biblia. Son muertos que estudian, trabajan, que caminan, ¿no es cierto? Pues deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no es cierto? Deja que los muertos espiritualmente entierren a sus muertos, ¿no es cierto? Aquellos que también mueren físicamente. Deja, ¿no es cierto? Y tú ven y sígueme. Entonces, hermano, una vez más aquí podemos ver que hay personas que pueden estar vivas, ¿no es cierto? Trabajar, estudiar, en este caso, enterrar, pero están muertos. Según la Biblia, están muertos. Pero ¿en dónde están muertos? En su espíritu. Y eso afecta, hermano. Mire, escúchame bien. Cuando el espíritu está muerto, eso afecta el alma. ¿Qué es el alma? Tu forma de pensar, tu forma de sentir. Según el cuadro que te enseñé, es por eso de que el alma de la persona que no tiene a Cristo es un alma precaria, un alma terrenal, hasta animal, mi querido hermano. Por eso que hay gente que hasta mata, viola, no solamente tiene sentimientos malos, quiere pelear, ¿no es cierto? Porque su alma es terrenal. Pero cuando esa persona nace de nuevo en su espíritu, ese nuevo nacimiento, el Espíritu Santo también dentro de él restaura esa alma. De tal manera que si hablamos que el alma es la mente, ahora ya tiene la mente de Cristo. Si el alma es la voluntad, ¿no? La voluntad, ahora esa alma quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento restaura el alma, ¿no es cierto? La reforma, el alma, ¿no es cierto? Y hace que el cuerpo ya no esté vacío como templo, sino que sea templo del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Porque cuando alguien nace de nuevo, el Espíritu Santo entra en esa persona. Entonces, mis queridos amigos, hay dos tipos de personas. ¿No es cierto? Están los que estamos vivos físicamente y están los que estamos vivos físicamente, pero también estamos vivos espiritualmente. De la misma forma también del otro lado. ¿No es cierto? Hay algunos que están muertos, ¿no es cierto? Están vivos físicamente, pero están muertos espiritualmente. Y otros, gracias a Dios, estamos vivos físicamente y estamos vivos espiritualmente. Recuerda, sin el nuevo nacimiento no se puede entrar en el reino de Dios. ¿No es cierto? Muy bien, vamos a ver otro texto, por favor. Vamos, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿No? Por eso el día que te enamores, no te enamores de una muerta, ¿no? De una muerta que te cocine, que limpie, de una muerta perdóname hermano que te diga esto, que hasta te estorbe los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque está muerta espiritualmente. No, el día que te enamores, no te enamores de un muerto, que tenga que cargar a tu muertito, cargar a tu muerto siempre. Y a veces está tan pesado el muerto que no se puede cargar. ¿Quién te mandó a enamorarte de un muerto? ¿No es cierto? Eso de que no me engañó. Mira, si tú ya eras cristiano o cristiana, todo muerto apesta. Perdóname. Todo muerto apesta. Y si tú ya conocías la palabra, tú debiste haber sentido ese olorcito, pero te encaprichaste. Y a veces, hermano, por eso mi consejo es, no te enamores de muertos, enamórate de vivos. No, pero está vivo, pero está muerto espiritualmente. Enamórate de gente que esté viva físicamente y que esté viva espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 1. Vamos para allá. Efesios 2, 1. Gloria a Dios. Muy bien. Estamos hablando del nuevo nacimiento. Efesios 2, 1. Miren lo que dice la Biblia aquí. El apóstol Pablo dice, y Él, hablando del Señor, Él os dio ¿qué? Os dio vida. ¿Qué? Los cristianos estábamos muertos, ¿no? Algunos de repente dirá,
que estaban muertos físicamente, no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual que teníamos. Antes de ser hijos de Dios, antes de ser creyentes, antes de ser cristianos, según este versículo, ¿cómo estábamos? Muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados, muertos en nuestra forma de pensar, el alma, muertos en nuestra forma de sentir, el alma, muertos en el espíritu. Por ende, al estar muertos en el espíritu, el Espíritu Santo no estaba en nosotros, éramos un vehículo vacío, un templo vacío, muertos. Pero dice la Biblia, cuando creímos, cuando venimos a Dios, cuando con sinceridad buscamos a Dios, Él, dice la Biblia, nos dio vida. Estábamos vivos físicamente, pero nos dio vida espiritual. Nacimos de nuevo. Él nos dio vida. Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais, ¿qué? Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando, repito una vez más, de muertos espirituales, ¿no? Porque yo no, si estuviera hablando de que estos hermanos estaban muertos físicamente, enseñaría cuando los resucitó el Señor. Pero no. Ellos estaban muertos, sí, pero estaban muertos espiritualmente. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué muerte? En vuestros delitos y pecados. Toda persona que está muerta espiritualmente, según la Biblia, es una persona que vive en pecado. ¿No es cierto? Es ahí cuando esa persona pecadora oye el Evangelio, escucha la palabra de Dios y reconoce, eso se llama arrepentimiento. Reconoce, es verdad, yo necesito a Dios, es verdad, yo necesito escuchar la palabra, necesito arrepentirme, necesito venir con sinceridad a Dios, es verdad, cámbiame, Señor. Cuando viene ese reconocimiento, esa fe, esa sinceridad a Dios, entonces dice la Biblia, hermano, que el Señor produce en nosotros un nuevo nacimiento, pero ese nacimiento es nuestro espíritu, nace de nuevo, ¿no es cierto? Restaurando el alma, ¿no? Reformando el alma, restaurándola, el alma, y llenando el cuerpo de un templo vacío a un templo lleno. Entonces, hermano, yo hoy quiero animar a toda persona que nos oye, qué importante es que nazcas de nuevo. Es importante, no es cuestión de qué religión tienes. Si tú me conoces, lo que menos hablo es de religión. La religión no salva a nadie, ¿no es cierto? La religión no ayuda a nadie. Si nos pusiéramos a hablar de religión, de seguro que peleamos en este momento, ¿no? Entonces no es una cuestión de a ver quién tiene la mejor religión. Una vez te dije de que si fuera cuestión de religión, yo mismo me quedaría en tu religión. Si fuera cuestión de pasarme o salir de una religión para meterme en otra religión, mejor me quedo en la tuya, porque ahí yo hacía lo que me daba la gana, estaba muerto espiritualmente. Mi alma, mi forma de pensar, mi sentir era precaria, terrenal y a veces animal, y yo hacía lo que yo quería, y yo decía todavía, yo estoy bien, porque siempre me comparaba a otros que otro ha matado, pero otro viola, otro asesina, siempre me comparaba a los peores, ¿no? Eso creo que hace todo el mundo. Pero el día que escuché la palabra de Dios, ay hermano, ese día nací de nuevo, tenía 16 años, físicamente, pero nací de nuevo en mi espíritu, y ese día el Espíritu Santo se amalgó con mi espíritu. Desde ese momento mi cuerpo ya no estaba vacío, ya no sentía un vacío en mí, ya no sentía como un vacío interior, porque ahora mi cuerpo, yo tenía al Espíritu Santo. Pero no solamente mi espíritu y mi cuerpo, sino que mi alma fue hablada, restaurada, formada, y conforme pasaba el tiempo era mejor. De tal manera de que ya mi mente ahora contaba con la mente de Cristo. Mi voluntad quería hacer la voluntad de Dios, mi alma. Ese es el nuevo nacimiento. Por ello, no es cuestión de sí me voy a esforzar. No. Porque te vas a esforzar, ¿no es cierto? Humanamente, y luego humanamente te vas a cansar. Tienes que nacer de nuevo. No, lo voy a intentar. No es cuestión de intentarlo. Porque en la carne no se puede servir a Dios. Tienes que nacer de nuevo. Entonces la pregunta es, ¿cómo nazco de nuevo? Tienes que venir a Dios de corazón. Pedirle, entra en mi vida. Yo quiero nacer de nuevo. Cambia mi vida. Manda tu espíritu en mí. Entonces ya no soy yo, ahora es Dios en mí.
haciendo su voluntad. Ya no es mi fuerza, sino es el poder de Dios en mí para que pueda cumplir su propósito en esta vida. Entonces, mi querido hermano, recuérdalo, recuérdalo. Todo ser humano hemos nacido, ¿cómo hemos nacido? Físicamente. Pero ¿qué se nos pide a todo ser humano que hemos nacido físicamente? Volver a nacer, ¿no es cierto? Ese es el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento. Y de esa manera, solamente los que han nacido de nuevo, según la Biblia, podrán entrar en el reino de Dios. Vamos, por favor. Muy bien. ¿Se está entendiendo, mis queridos hermanos? ¿Sí? No me dicen nada, entonces yo sigo, ¿no? Bueno, vamos a ver siguiente, por favor. Ahora, la gran pregunta. Y a partir de aquí, vamos a entrar a preguntas que se van a poner más fuertes, ¿ya? Pregunta, ¿no? ¿Puede haber muertos en una congregación? ¿Pueden haber muertos en una congregación, en un templo, en una célula? ¿Puede haber gente muerta? ¿Ah? ¿Qué dice usted, mi querido hermano? ¿Ah? Porque repito, no es cuestión de que yo ya estoy en un templo o me siento en una célula, ya, listo, nací de nuevo. No. Porque eso es como pensar que si de repente en este verano te has metido en la playa, ya eres tiburón, ¿no es cierto? O porque te has metido en la orilla, ya eres pescado. El meterte al mar no te hace pescado, ¿no? Ni tampoco dormir de repente a tu esposa ya te preguntó, amor, ¿cómo me queda este vestido? Y tú dijiste, Señor, no puedo decir mentira, tengo que decir la verdad. Te ves gorda, mi amor. Y te mandó al garaje, a dormir ahí en el carro, ¿no? Y dormires en el garaje. Pero por dormir en el garaje, ¿eres carro? No, pero hermano, no. Dormir en un garaje no te hace carro. De la misma forma, estar en un templo, gloria a Dios, estar en un templo o en una célula, en una congregación, no te hace cristiano. Pero sí, todo cristiano se supone que está en un templo, está en una congregación, está en una célula. ¿Me dejo entender? Entonces, repito, el estar en un templo no te hace cristiano, pero sí todo cristiano estará en un templo. ¿No es cierto? Entonces, necesitamos nacer de nuevo. Entonces, toda persona que ha nacido de nuevo, ¿no es cierto?, va a estar en la congregación. Pero la pregunta es aquí, ¿habrán muertos en una congregación? ¿Habrá gente que no ha nacido de nuevo en una congregación? Vamos a ver, dejemos que la Biblia responda esa pregunta que ha hecho por ahí un hermano, una pregunta muy fuerte. ¿Ya? A ver, veamos la respuesta. Éxodo 13:19. Vamos para allá, mis queridos hermanos. Éxodo 13:19. Éxodo capítulo 13, verso 19. Mire lo que dice la Biblia. Aquí vamos a ver la congregación de Israel. Otras versiones le llaman la congregación en el desierto, cuando congregaron en el desierto, como pueblo de Israel y cuando congregaron en el desierto. Atentos, ¿ah? Cuando Israel salió de Egipto, ¿no es cierto?, liderados por Moisés, y se fueron al desierto para buscar la tierra prometida de Canaán, atentos, dice la Biblia de la siguiente manera: se fue todo el pueblo de Dios. Y mira lo que la Biblia dice que había en medio del pueblo. Dice, tomó también consigo Moisés, o sea, cuando salieron de Egipto, que simboliza el mundo, dice que tomó también Moisés consigo los huesos de José. ¿Cómo es que los huesos de José? ¿Que estaba muerto? Sí. O sea que cuando Israel salió de Egipto, ¿no es cierto?, Moisés llevó juntamente con el pueblo, en el pueblo de Dios, juntamente con ellos, llevó los huesos de un muerto. ¿Pero por qué, pastor? Porque José lo pidió. Eso usted lo puede ver en Génesis. Él pidió, porque él anhelaba ver esta salida y llegar a la tierra prometida. Entonces, Moisés llevó los huesos de un muerto en medio del pueblo de Dios, el cual había juramentado a los hijos de Israel, José, que esto se haga, diciendo, Dios ciertamente os visitará, hablando de lo que Dios hizo con Moisés. Cuando Dios visitó, habló, levantó un libertador y sacó al pueblo de Dios. Ahí es donde José hizo prometer que llevarían sus huesos también en esa salida. Dice, y haréis subir mis huesos
Yo ya voy a estar muerto, pero llevarán mis huesos de aquí con vosotros. Esto es una simbología, es un ejemplo de lo que físicamente o espiritualmente puede pasar en estos tiempos. Congregaciones, pero donde hay huesos de muertos. ¿Qué simboliza huesos de muertos? Personas que siguen muertas espiritualmente. Así como la congregación de Israel, que vemos que estaba, ¿no es cierto?, pasando por el desierto, alababan, tenían el tabernáculo de Dios, se manifestaba la Chequiná de Jehová, ¿no es cierto?, como una nube guiándolos de día y como una nube de fuego, ¿no es cierto?, calentándolos en las noches del desierto. Ahí, en toda esa gloria, en todo ese momento, cuando Dios abrió el mar rojo, por ejemplo, pasó Moisés con todo el pueblo santo de Dios, pero en medio del pueblo habían huesos de muertos. Entonces, hermano, en toda iglesia, en toda célula, en toda congregación, sí hay huesos de muertos. Sí hay personas, huesos, que están muertas espiritualmente. Y esta palabra es para que oigan estos invitados, estas personas. Necesitan nacer de nuevo. No basta con estar ahí en la congregación. Hoy yo vi cuando abrió el mar rojo, pero eres hueso de muerto. Y necesitas nacer de nuevo. No, pero si yo estoy en la congregación, estás en la congregación, estás dentro, pero como hueso de muerto. Y necesitas ser, aleluya, un creyente vivo, como dijo la palabra de Dios en Efesios, capítulo 2, verso 1, cuando la Biblia dice, Él os dio vida cuando estaban muertos. ¿No es cierto? Entonces habla de muertos en medio de la congregación. Padre Santo. Yo espero que hayas entendido esta simbología que estamos haciendo de lo que ocurrió físicamente en el tiempo de Moisés y de lo que simboliza para estos tiempos. Huesos de muertos en medio de la congregación. Entonces, en toda iglesia hay muertos espiritualmente que necesitan oír esta palabra, que necesitan entender que no solamente es estar ahí, sino venir a Dios con todo su corazón, con la mayor sinceridad. No es cuestión de que mi papá es líder, no es cuestión de que yo soy de familia cristiana, no es cuestión de que mi abuelo era pastor, mi padre era pastor y yo por eso también tengo fe. No. Dios es padre, Él no es abuelo ni tío de nadie. Él dice, tu papá de repente es cristiano, Él es mi hijo, pero yo contigo quiero tener también mi relación personal. Yo no soy nieto, yo no soy abuelo de nadie. Yo soy padre de cada uno que cree en mí. Entonces necesitamos, no es cuestión de que mi mamá es predicadora, mi papá es líder, no, cada uno necesita saber escudriñarse. Yo necesito nacer de nuevo. Recuerda, cuando ocurre un nuevo nacimiento, esa palabra nuevo, comienzan a haber cambios. Entonces, algo que podemos ver de repente en los huesos de muerto, alguien que no ha nacido de nuevo, sigue viviendo en su vieja criatura, en el viejo hombre, ¿no es cierto?, en su vida pasada. Bueno, vamos a volver, por favor. Vamos a volver. Amén. Muertos en la congregación. ¿Ah? Muertos en la congregación. Ya vimos Éxodo 13, verso 19. Vamos a 1 Timoteo 5, 6. Vamos para allá, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 1 Timoteo 5, 6, ¿no? Muy bien. Aquí el apóstol Pablo le está mandando una carta a la iglesia que pastoreaba a Timoteo. Acá no le está hablando a mundanos, le está hablando a la iglesia, a cristianos, a gente que está en la congregación. Y mira lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero la que se entrega a los placeres, ¿no? O sea, la que voluntariamente, aunque está en la iglesia, aunque congrega, aunque conoce la palabra, pero se entrega a los placeres, dice el apóstol Pablo, viviendo está muerta. A ver. ¿Cómo que si está viva va a estar muerta? Muy simple, está viva físicamente, por eso que escuchó la carta de Pablo, cuando Pablo mandó la carta y Timoteo la leyó, ¿no es cierto?, en la iglesia, ahí estaba, ¿no es cierto?, viva físicamente, pero también viva solamente físicamente, se entregaba a los placeres.
¿No es cierto? Pero muerta, ¿qué? Muerta espiritualmente. Y como está muerta espiritualmente, un muerto no habla, un muerto no siente, un muerto no se levanta. Por eso que hay muchas personas que al estar muertas espiritualmente, por eso que no hablan la palabra, por eso de que no se levantan, por eso es de que no tienen esa fuerza, porque están muertos espiritualmente. Y le está hablando a gente que está en la congregación, mi querido hermano. Por eso, de que esta mujer, por ejemplo aquí, porque habla de una mujer, pero la que se entrega, puede estar en la congregación. Estuvo cuando cuando Timoteo leyó la carta apostólica de Pablo. Escuchó la carta, ¿no es cierto? Estaba en la congregación, pero era una mujer que se entregaba a los placeres. ¿Por qué se entregaba a los placeres? Porque viviendo físicamente, por eso que pecaba, viviendo físicamente, está muerta espiritualmente. Entonces hay mucha gente dentro de las congregaciones que necesitan hacer de nuevo. Que no va a haber un cambio en su vida hasta que experimente el nuevo nacimiento. Que no va a poder pasar de una vida antigua a una vida nueva hasta que nazca de nuevo. Que no va a poder desarrollarse al 100% hasta que nazca de nuevo. Pero alguien dirá, pero pastor, ¿cómo nazco de nuevo? Yo pensé que con solamente ir y sentarme en la iglesia o en la célula. No, necesitas de una manera personal pedirle primeramente al Señor, perdona mis pecados, creer con todo tu corazón en Él, con una sinceridad decirle, entra a mi corazón, el Señor entra en mi vida, no te acepto, sino acéptame tú a mí, Señor. Acéptame, Señor. ¿No es cierto? Quiero ser tu hijo. Sopla tu espíritu en mí. Quiero amarte, quiero servirte. En ese momento, en esa sinceridad, vas a nacer de nuevo y serás un hijo de Dios. Y al ser un hijo de Dios, vas a poder ver el reino de Dios. La palabra ver es entender en el griego. Vas a poder entender lo que antes te parecía locura. Vas a poder entrar en el reino de Dios y luego vas a poder heredar el reino de Dios. Muy bien. Entonces, muertos en la congregación, Padre Santo. Entonces los pastores tenemos una gran tarea. Y también los líderes. Porque los líderes son aquellos siervos que están al lado de los ministros, ¿no es cierto?, con la responsabilidad de hacer, no solamente que las sillas estén llenas, ¿no es cierto?, sino que los que están en las sillas hayan nacido de nuevo, ¿no es cierto? Mira, tú puedes cargar un muerto, pero si ese muerto vive, dejas de cargarlo y él solo puede caminar, él solo puede hacer. Entonces necesitamos no cargar gente, sino predicarles la palabra, que entiendan la palabra, para que nazcan de nuevo y ellos quieran, ahora sí puedo caminar, ahora sí quiero ir, ahora sí puedo hablar, ahora sí quiero saber más de Dios. Antes estaba muerto, mas ahora he nacido de nuevo, tengo vida en Cristo Jesús. Muy bien, volvamos por favor, volvamos. Muertos en la congregación, ¿es cierto? Entonces, he tomado un texto del Antiguo Testamento, Éxodo, y he tomado un texto del Nuevo, porque siempre hay gente que dice, sí, pero ese versículo es de Antiguo Testamentario. He tomado uno del Nuevo. Y si por si acaso alguno dice, sí, pero hasta Timoteo, como que todavía no es para la iglesia, vamos a tomar uno de frente, el último libro, Apocalipsis, para que no haya, digamos, pensamientos raros. Apocalipsis 3:1. Vamos para allá. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Eres agradecido con Dios, hermano? Es bueno ser agradecido. Cada cosa que pases, que vivas, sea agradecido. Desde que te levantas cada día, gracias, Señor, por un día más de vida. ¿Es cierto? Ya sea que tu mamá te ponga un desayuno, ya sea de que tú hayas trabajado, o alguien te haya bendecido. Gracias por este alimento. Gracias por esta comida. ¿No es cierto? La salud que tenemos, o podemos estar un poquito mal, pero el Señor te está cuidando, su misericordia. Gracias, Señor. Estás escuchando la palabra. Gracias, Señor, por ponerme en una congregación. Gracias, Señor, por darme tu palabra. Gracias por enseñarme, Señor. Eso es muy importante, porque lo que valoras será aquello que vas a conservar en toda tu vida. Pero lo que no valoramos, dice la Biblia, que el diablo tiene el poder de quitártelo, de arrebatártelo. Siempre es bueno valorar y ser agradecido. Es muy importante. Muy bien. Aquí vamos a ver cuando el Señor le habla a la iglesia de Sardis.
pero mira la palabra que da. Es fuerte, atento. Estamos en el primer punto recién. Primer punto. En el primer punto. ¿Pueden haber muertos en una congregación? Porque a veces siempre se piensa que los muertos están afuera, ¿sí o no? Los muertos están afuera, esos mundanazos, están muertos espiritualmente, los incrédulos, los mundanazos, ¿no es cierto? Ellos están muertos. ¿Y adentro? Pero adentro pueden haber muertos. Adentro, en el pueblo de Dios pueden haber huesos de José, o sea, huesos de muertos. ¿No se acuerdan cuando le habló también a los fariseos? Sepulcros blanqueados. ¿Por qué le dijo a gente que predicaba la palabra, fariseos, gente que enseñaba la palabra, sepulcros blanqueados, huesos de muertos? ¿Por qué? Porque aunque enseñaban la palabra, porque estaban vivos físicamente, eso lo vamos a ver después, pero es por dentro, ¿qué dice? Estaban muertos, huesos de muerto, estaban muertos. Entonces, hermano, escúchame bien, por favor, escúchame bien lo que te voy a enseñar. Recibe este entendimiento, esta palabra. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es lo que marca el viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre eres tú, tu alma precaria, terrenal y hasta animal a veces, ¿no es cierto? Ese vacío que sientes porque es un cuerpo que es un templo vacío y ese espíritu muerto. Pero cuando se nace de nuevo, se pasa al nuevo hombre, ¿no es cierto? Y el nuevo hombre es diferente. Un nuevo hombre, una nueva mujer, creado según Dios. Entonces, dice aquí la palabra, le está hablando a una iglesia, le está hablando a una congregación. Acá no dice, dile a los mundanazos que están afuera en la calle, esos muertos. No dice eso, Nota, dice acá, escribe al ángel de la iglesia. Acá el ángel de la iglesia está hablando del pastor, ¿no es cierto? Porque la palabra ángel es una palabra griega que significa mensajero. Y la persona puesta por Dios para dar el mensaje de la palabra, ¿no es cierto? Es el pastor. Y dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, le está hablando a una iglesia, la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, atento. Yo conozco tus obras. En cada uno de estos versículos que le habla a las 7 iglesias, siempre va a ir a las obras, a las obras, a las obras. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque según la Biblia, el Dios de la Biblia no te dice, no importa, basta que creas. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Sino creer es el inicio, el comienzo. Pero luego, si has creído verdaderamente, esa fe que viene de Dios, que es bíblica, te va a llevar a obras. Pero si solamente crees como cualquier inconverso de afuera que uno le pregunta, ¿crees en Dios? Sí, pero no hay ningún cambio en su vida, no va a haber obras. Por eso el Señor dice a la gente que ha creído, le dice, yo conozco tus obras, yo veo lo que tú haces, ¿no es cierto? Muy bien. Nota que tienes nombre, eran cristianos, era gente que estaba en la iglesia, que tienes nombre, de que vives, de que estás vivo espiritualmente, tienes nombre, hasta de repente, en el caso del encargado de la iglesia, ¿no? Tienes apariencia, ¿no? De que eres espiritual, o hasta de repente eres líder, ¿no es cierto? Yo conozco mucha gente, hermano, que en un tiempo ha liderado y hoy está, pero más muerto que los muertos vivientes, que los mundanos. ¿Sabes qué intento decirte? Que eran huesos de José en medio de la congregación. ¿No es cierto? Y lograron cosas, pero no vieron lo esencial, tenían que nacer de nuevo. Entonces, dice la Biblia, yo conozco tus obras, que tienes nombre, apariencia de que vives, pero estás muerto. Ahora, le está hablando al encargado de la iglesia, le está hablando al pueblo de Dios, gente que está en la congregación, pero está muerta. Entonces, hermano, es importante que entiendas, esta palabra, lo que yo hoy quiero transmitirte, no es para condenarte, no es para ponerte duda, no es para que tengas temor, no es para que de repente digas, el pastor está que me la manda. No, hermano, ahora ni siquiera puedo verte, ¿no es cierto? O sea, no es por eso, ¿no es cierto? Aunque sí se la mando a todos, ¿no? Y la palabra también es para mí. Pero escúchame bien, no para condenarte, sino para que entendamos los cristianos lo importante del nuevo nacimiento y los que todavía no han creído verdaderamente y con sinceridad de corazón no han venido a Dios y tienen la actitud de, no, yo solamente escucho nada más.
escúchame bien, sin nuevo nacimiento no podrás servir a Dios. Y sin nuevo nacimiento tampoco entrarás en el reino de Dios. Te lo digo con todo mi corazón, con todo mi corazón. Acá estamos viendo de gente que está en las iglesias, que tiene nombre de que vive, ¿no? Acá vemos al encargado de la iglesia, con nombre de que vive, pero está muerto delante de Dios. Por favor, volvamos. Ya estamos aterrizando ya el mensaje. Vamos al siguiente punto, segundo punto. Hasta aquí nos alcanzó, hermanos. Segundo punto. Vamos a ver, ¿puede pasar que en una congregación haya muertos queriendo dar vida a los muertos? ¿Puede pasar que un muerto quiera dar vida a los muertos? ¿Cómo es eso, pastor? Yo le acabo de decir hace un momento que yo como pastor he conocido a muchos líderes que he tenido, que ellos aconsejaban, predicaban, enseñaban, pero ahora están recontra muertos. O sea, de que algunos de ellos ni siquiera de repente nacieron de nuevo, ¿no es cierto? Tuvieron conocimiento, aparentemente tuvieron un cargo, pero no nacieron de nuevo. Y como no nacieron de nuevo, se apartaron. Porque lo que no crece en Dios no produce fruto. Dice la Biblia, creen por algún tiempo, pero luego se apartan. Entonces no nacieron de nuevo. Y como no nacieron de nuevo, aparentemente aconsejaban, aparentemente, ayudaban, aparentemente eran de bendición, pero eran muertos queriendo dar vida a muertos. Qué impresionante, hermano. Y escúchame bien, lo correcto no es que muertos quieran dar vida a muertos. Lo correcto es que vivos quieran dar vida, ¿no? O compartan vida a los muertos. Lo correcto no es que una jarra vacía llene vasos vacíos, sino porque ¿cómo? Sino de que una jarra llene vasos vacíos. Ahora alguno dirá, pero pastor, y esa persona que está muerta, que en un tiempo pudo aconsejar, pero aconsejó y ayudó a alguien. Es que Dios, hermano, en su misericordia, usa de todo con el fin de que la gente que quiere algo, de alguna forma, tenga algo de parte de Dios. Él es así, Dios es así. Pero vamos a ver si puede pasar que muertos den vida a muertos. Vamos a ver, Segunda de Reyes, capítulo 13, versos 20 y 21. Segunda de Reyes, capítulo 13, versos 20 y 21. Gloria a Dios, mi hermano. Aunque sea en los comentarios, ponga ahí, gloria a Dios. De repente uno por ahí ponga también, no entiendo. Pero te recomiendo que luego cuando acabe esta enseñanza, hay muchos líderes y hermanos que me dicen de que no tienen sueño a 1, 2 de la mañana y se ponen a escuchar y escuchar y escuchar varios mensajes que estamos dando. Y algunos de ellos me dicen, pastor, la primera no lo entendí mucho. La segunda entendí. La tercera, cosas que no había escuchado. La tercera vez que oí, recién pude entenderlo al 100%. Entonces, te animo, no te quedes con que no entendí y ahí. No. Crece, desarróllate. Muy bien. Aquí vamos a ver, hermano, dice la Biblia, y murió Eliseo. Aquí vamos a ver cuando Eliseo, el profeta Eliseo, había muerto, ¿no es cierto? Y habían enterrado sus huesos de este profeta Eliseo, lo habían enterrado en un sepulcro. Y cuenta la Biblia que luego, vamos a leer, mira lo que dice, y murió Eliseo y lo sepultaron, entrado el año. Atentos. Y vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. ¿Y qué pasó? Verso 21. Y aconteció que al sepultar, dice la Biblia, unos a un hombre, ¿no? En una sepultura, al sepultar un muerto en una sepultura, súbitamente vieron una banda armada, ¿no? Como gente ladrones, ¿no? Una banda armada. Y arrojaron, queriendo sepultar a su muerto, arrojaron ese muerto, el cadáver, en el sepulcro de Eliseo. O sea, ellos tenían un muerto, querían enterrarlo, pero vieron una banda de ladrones, entonces arrojaron su muerto encima de otro muerto. Pero mira lo que pasó. ¡Qué tremendo! Dice la Biblia, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, cuando el muerto tocó los huesos del otro muerto, revivió. ¿Quién revivió? El muerto. ¿Pero cuál muerto?
el muerto que querían enterrar, tocó los huesos del muerto Eliseo. Revivió el muerto y se levantó sobre sus pies. Padre Santo, muertos dando vida a los muertos. Entonces, escúchame bien, por favor, que es lo que a veces he visto en los músicos también, más especialmente, ¿no? Músicos que de repente son de bendición. Oh, sí, aleluya. Y comienzan a tocar los músicos, o a cantar, o a tocar una batería, y lo hacen de una manera que la gente se quebranta y llora, y son de bendición. Dan vida. Pero yo te hago una pregunta, músico. ¿Has nacido de nuevo? ¿O eres un muerto queriendo dar vida a otros muertos? Porque es mejor que estés vivo y que compartas vida a los muertos. Es por eso que a veces vemos, ¿y qué pasó con ese tecladista? ¿Qué pasó con ese músico? ¿Qué pasó con ese adorador? ¿Con ese baterista? ¿Con ese saxofonista? ¿Qué de bendición cuando tocaba el saxofón? Los pelitos, carne de gallina. Sentía la presencia de Dios, me era de bendición. Ah, qué tremendo. Bueno, está en el mundo. Está en el mundo, está borracho todo. Ah, o sea que ¿qué pasó? No nació de nuevo. No nació de nuevo. Bueno, algunos se apartan como hijos de Dios, como el hijo pródigo, pero luego vuelven. Pero hay otros de que no. Entonces solamente generaban vida con un talento, generaban vida con algo que hacían. Eran de bendición, pero eran muertos siendo de bendición a otros muertos. Muertos dando vida a otros muertos. En el caso, por ejemplo, de Eliseo, ya estaba muerto. ¿No es cierto? Porque Eliseo nunca estuvo muerto. Eliseo no es que simboliza un muerto espiritual. Él era un profeta de Dios. Pero estaba muerto. Pero estando muerto, dio vida a otro muerto. Y eso, hermano, es una tipología, una simbología, lo que hoy puede pasar en las congregaciones. Por eso, qué importante es nacer de nuevo, que nazcas de nuevo, que entiendas que no es cuestión de solamente bendecir, no es cuestión de, no, pero yo apoyo con mi talento, no, pero yo trato, no, nace de nuevo. Tienes que primeramente nacer de nuevo, para que cuando des vida, ¿no es cierto?, lo hagas estando vivo, y que no sea muertos, dando vida o siendo de bendición a muertos. Qué tremendo, mi querido hermano. Entonces, qué importante es nacer de nuevo. Vamos para allá, por favor. Vamos para allá y nos preparamos para el final. Discúlpenme, hermano, me pasé, pero necesito terminar al menos con uno más, a modo de conclusión. Con uno más. Pasemos, por favor. Uno más. Vamos a Juan capítulo 3, del 1 al 3. Y luego nos pasamos al 16 y con esto terminamos. Juan capítulo 3 del 1 al 3. Y vamos a ver aquí, mi querido hermano, lo que Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemo, que era un principal fariseo, que era un maestro de la ley. Era un maestro. Nadie predicaba como él, nadie conocía la palabra, la ley como él. Pero mira lo que pasó, mira lo que le dijo el Señor. Había un hombre de los fariseos, o sea que era alguien que enseñaba la palabra, que se llamaba Nicodemo, ¿no? Un principal, o sea que era un maestro. Más abajo le dice, que el Señor le dice, ¿eres tú maestro y no sabes de esto? Era un maestro entre los judíos. Verso 2. Este, Nicodemo, vino a Jesús de noche, o sea, ¿de cierto? Él quiso venir al Señor, pero ¿cómo vino? De noche. ¿Por qué? Porque sentía vergüenza hacerlo de día. Porque de día, ¿qué iban a decir? Oh, el gran maestro, yendo a ver a Jesús. Aparte de que lo iban a ver los demás amigos fariseos y tenía temor a que se le levanten. Esos temores, esas vergüenzas, hablan de que era alguien que no había nacido de nuevo. Porque cuando alguien nace de nuevo, hermano, te conviertes en un Rambo espiritual. Te llega lo que opine la gente. Eres alguien que pones a Dios en primer lugar. Eres alguien que dice, yo he nacido de nuevo para hacer cosas grandes para Dios. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Eres alguien que dice, ahora siento que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque mayor es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Hermano, te conviertes en un guerrero espiritual, hermano. Pero él era un cobarde, pero enseñaba la palabra, era un maestro. O sea que se puede ser maestro, o hasta enseñar, o estar en una religión y estar muerto espiritualmente. Este vino a Jesús de noche y le dijo, maestro, rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro. Interesante, no lo reconoció como Salvador, sino yo te recibo, pero te acepto y te escucho como maestro, como alguien que me enseñas, pero no como el Salvador de mi alma. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué pasaría si alguien viene a mí, por ejemplo, ¿no? Y me dice, reconozco que eres un buen predicador? Imaginemos, ¿no? Que alguien de repente me diga, ¿no? Reconozco que haces las cosas bien, que predicas bien, que enseñas bien. Oye, hermano, yo mínimo le digo, muchas gracias, hermano. Gracias, la gloria sea para el Señor, pero gracias, hermano. Pero el Señor no es alguien, hermano, que se quebraba o se doblegaba a las adulaciones. Mira cómo le dice él, reconozco que vienes de Dios, que eres un maestro, pero el Señor en una nomás, hermano, le da la palabra, ¿no? Le da la palabra como diciendo, serás maestro, tendrás tu religión, enseñarás bien. Pero ¿sabes qué? Verso 3. Respondiendo Jesús a las adulaciones de este maestro, le dijo, de cierto te digo, lo repitió 2 veces, una verdad, una columna vertebral en el cristianismo, que el que no naciere de nuevo, dijo Jesús, no puede ver, no podrá entender y luego no podrá entrar y por ende no podrás heredar el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Me imagino a Nicodemo diciendo, pero Señor, yo soy maestro. Mira, tú podrás hacer lo que quieras, pero Señor, yo enseño, tú podrás enseñar. Pero Señor, yo tengo título, pero Señor, yo tengo mi religión. Tú podrás tener tu religión lo que quieras, pero tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Que Él enseñaba lo que tú quieras, pero todavía no había recibido a Jesús. No lo había, por eso le dice, yo te acepto como maestro, reconozco que eres maestro, pero no le dijo, te recibo como mi Salvador, ¿no es cierto? Como la gente humilde que recibía al Señor y le decía, creo en ti, Señor. A veces qué difícil se hace que alguien que tiene dinero, que alguien que tiene profesión, que alguien que tiene posesiones, que alguien que aparentemente tiene un rango o un puesto de jerarquía, qué difícil es, amado hermano, que se doblega ante el Señor. A veces a lo mucho dice, sí, estoy yendo para oír, sí, estoy escuchando, sí, ¿qué oigo? A ver qué me enseñan. Pero no. Tú no puedes tomar al Señor como simplemente un maestro más. Es importante decirle, entra a mi corazón, creo en ti, humildemente vengo a ti, acéptame como tu hijo, entra en mí, Señor. Ahí ocurre el nuevo nacimiento. Naces de nuevo, ¿no es cierto? Ahora, alguien podrá decir, pero en sí, ¿qué es el nuevo nacimiento? Porque mira, si a un hombre como él, Nicodemo, le dijo eso, ahora dígame entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Con eso termino, dejemos que la misma Biblia, el contexto, nos enseñe. Vamos, versículos más abajo, ¿no es cierto? Verso 16, el texto más conocido de la Biblia, llamado el corazón de Dios, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Miren lo que hace el amor. El amor, ¿qué origina? Dar. ¿Por qué Dios dio? Porque amó. ¿Por qué hay gente que no da? Porque no ama. Simple. Porque todo hombre da en aquello que ama. Dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, sea como Nicodemo de un alto rango, o sea el hombre más noble o más bajo de condición, todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, sino que tenga, ¿qué? ¿Que tenga qué? Vida. Pero si ya estoy vivo físicamente, pero si crees en mí, yo te daré vida eterna. Vas a nacer de nuevo. Y el día que estés delante de mí, tendrás vida eterna. La vida eterna no es para aquellos que no han nacido de nuevo. La vida eterna es para todo aquel que ha nacido de nuevo. Por eso, mi querido amigo, que hoy escuchas esta palabra, ¿no te gustaría el día de hoy entregar tu vida a Cristo? De esto y más vamos a hablar el día de mañana, una segunda parte y muy posiblemente una tercera parte, porque tengo mucho que compartir de este tema, el cual es doctrinal y es columna vertebral, porque lo dijo el mismo Señor
Y lo repitió el apóstol Pablo, lo repitió el apóstol Pedro, el apóstol Juan, está en toda la Biblia. Entrega tu vida a Cristo. No es cuestión de solamente oír. Hay mucha gente que oye y luego se va porque oyó, pero no nació de nuevo. No es cuestión de decir, no, sí, yo creo. No, no, no. Mucha gente que cree por algún tiempo, pero luego se aparta. Es cuestión de venir con sencillez de corazón, humildad de corazón. Decirle, te entrego mi vida, Señor. Acéptame, Señor. Como dice tu palabra, para que todo aquel que en Él crea, con un corazón sencillo, no se pierda, mas tenga vida. ¿No? Pero si cree es porque está vivo. Claro, está vivo físicamente. Pero al creer tendrá vida espiritual. Y al tener vida espiritual tendrá vida eterna.